Hola a todos, me llamo Leo García, curso la asignatura Objetos y Extracción de Datos y en este video les explicaré un poco más acerca de los componentes. He creado una ventana práctica que hereda de JFrame. Le establezco para que se pueda ver la ventana y le digo que al cerrarse siga el flujo de ejecución y pueda terminar el main. Entonces, dentro del constructor de ventana práctica le establezco un título, le puedo establecer un tamaño a la ventana porque por defecto es 0 y decir que aparezca en 500 píxeles a la derecha y 150 hacia abajo, ya que empieza a escribir desde la esquina superior izquierda. También estas dos se podrían resumir en este método, ya que la ubica en la posición y le da un tamaño de una sola vez. Pero en este caso lo voy a hacer con un objeto de tipo toolkit para obtener el tamaño de la pantalla con el método getScreenSize de toolkit. Devuelve un objeto de tipo dimensión, entonces obtengo el alto y el ancho y lo guardo en unos variables de tipo entero. Entonces utilizo el setBounce y le digo que va a estar en todo el medio de la pantalla. Va a medir 600 por 800, así que tengo que restárselo y dividirlo entre 2. También voy a decirle que no sea redimensionable con este método pasándole un booleano de falso. Y voy a crear un icono de tipo imagen con el método getImage de toolkit, pasándole la URL del icono que está en la carpeta raíz. Accedo a la carpeta img y al archivo udoicono.png y después utilizo el método setIconImage que recibe un image que es el icono. Voy a comentar esto y ya está una ventana de 600 por 800 ubicada en todo el centro de la ventana con un icono y que no se puede redimensionar. Ahora vamos a agregarle una lámina, ¿bien? Que la llamé Láminas Graphics, una clase interna de ventana práctica que hereda de JPanel. Entonces en el constructor le digo que tenga una disposición libre para que no tenga flow layout por defecto, y voy a utilizar el método paint que recibe un objeto de tipo gráficos. Este método se está sobreescribiendo y empezaré a operar con él. Voy a establecer el color que recibe un objeto de tipo color y lo instancio con el constructor de RGB. También voy a escribir un string que diga la casa más alta en la posición 2020 y voy a volver a establecer el color ahora con una constante de clase color.black y voy a dibujar estas siguientes figuras en las posiciones 150 180 que mida 40 por 40, en el 150 100 que se mueva 545 hasta 260 píxeles x y y, dibujar un arco, el ángulo que empieza, el ángulo que termina, el tamaño y la posición inicial. El óvalo es posición inicial, tamaño, y dibujar un rectángulo relleno en esta posición que mide 40 por 40. También voy a dibujar una imagen. Primero necesito un objeto de tipo file, ya que para la imagen voy a utilizar image.io.read que necesita un file. Le paso la URL al file y paso ese file al método read que me devuelve un objeto de tipo image y lo guardo en imagen. Ahora yo podría dibujar esa imagen en el 7070 con un observador nulo, ya que no es necesario en este caso, pero como es una imagen muy grande voy a redimensionarla utilizando el método getScaleInstance, diciendo que me mida 100% y que tenga este tipo de escalamiento, ya que hay varios. Dibujo esa imagen pasándole la nueva imagen en el 20 en X, 30 en Y y con un observador nulo, ya que no es necesario. Voy a agregar la lámina, muy importante. Y aquí estaría todo el conjunto de gráficos, la imagen y un texto. Ahora vamos a ver la lámina Flow Layout que le dije que tuviese una distribución Flow Layout alineado a la izquierda con una separación horizontal de 20 y de vertical de 20 píxeles. Entonces voy a agregar 10 botones, agregándole a esta lámina un nuevo botón con el texto de componente y el índice. Y aquí están todos los botones, aquí no imprimió el 5 sino en la siguiente línea ya que no cabe. Ahora vamos a ver la lámina Border Layout, que en el constructor le dije que tuviera un Border Layout de 5 espaciado horizontal y 10 espaciado vertical. Y voy a agregar un botón en cada zona.
Y como ven, están en sus respectivas posiciones abarcando todo lo posible. Ahora vamos a ver el grid layout, que en el constructor le dije que fuera 3×4 con una separación de 20×20, y recorro 12 posiciones agregando un botón en cada una con un string del índice. Como ven, aquí están todas con una separación de 20 horizontal y 20 vertical. Ahora vamos a ver una lámina combinada donde le establezco un border layout, creo un subpanel P1 con 4 filas, 3 columnas, recorro 9 posiciones agregando un botón, y en las 3 últimas agrego el 0, un start y un botón stop. Creo un segundo panel que va a tener una disposición border layout, y arriba en el norte voy a agregar un JText field que diga aquí el tiempo, y en el centro voy a agregar el panel 1 que ya había creado. En la lámina como tal de combinada, que ya tiene un border layout, en el este voy a agregar este panel, que sería este rojo que está acá, mientras que en el centro, que es este verde, va a agregar un botón que diga aquí la comida. En este rojo ya habíamos dicho que en el norte va a tener un JText field, en el centro va a tener el panel 1. Y así se vería. Aquí está el panel 1, el panel 2 que tiene el panel 1, y en el centro de la lámina de componentes está este botón. Ahora vamos a ver una lámina de componentes donde en el constructor establezco un grid layout, establezco un border que recibe un objeto de tipo empty border con 0 arriba, left, bottom y right, y entonces voy a estar teniendo 2 columnas y voy a agregar diferentes paneles en cada una. Mi estrategia es tener una lámina de componentes y que el grid layout me esté dividiendo esto en diferentes columnas. Cada una voy a crear de nuevo un JPanel para dar una disposición flow layout y que no ocupe todo lo azul. Voy a crear un panel que le voy a agregar un label con el nombre y lo voy a agregar a la lámina de componentes. Voy a crear otro que diga ejemplo y lo voy a agregar en la lámina de componentes. Eso va a ser los 2 primeros que se agregaron. Ahora para los botones y para los siguientes voy a crear un panel que tenga el nombre del componente y un panel que tenga los ejemplos. En el panel izquierdo le agrego un texto de JButton, y en el panel derecho voy agregando botones. También le agrego un toggle button que diga 2, y también le puedo agregar otro toggle button que diga 3, pero que esté empezando desde ya presionado. Agrego el panel de los botones después de agregar el panel del título, del nombre del componente, y así con todos acá. Otro panel de título, panel de ejemplos. Al panel de título le agrego el título, al panel de ejemplos le agrego diferentes checkbox y los agrego. En Radio Button también agrego un panel de título, panel de ejemplos. Al panel de título le agrego el texto. Aquí creo unos objetos de tipo Radio Button. Antes me creo un objeto de tipo Button Group, ya que para que puedan estar en conjunto y que no se seleccionen varios a la vez, entonces los agrego a un grupo Radio Button, y así están relacionados entre sí para después agregarlos al panel de ejemplos, y estos los agrego de nuevo. El Jake Combo Box es igual. Panel de título, panel de ejemplos, me creo un combo box, les agrego diferentes ítems, lo agrego al panel de ejemplos, y el panel de título le establezco el texto y los agrego. En el scroll bar también creo un panel de título, un panel de ejemplos, creo un scroll bar con un constructor para que se haga horizontalmente. Al panel de título le agrego el texto, agrego a la lámina de componentes. El JSlider igual, tengo un panel de título slider, un panel de ejemplos. En panel de título le agrego el título, creo un slider con un constructor para que sea horizontal, que empiece en 0, que el valor mínimo sea 0, el máximo sea 50 y su valor inicial sea 25. Que de 0 a 50 tenga una separación de 10 y de cada 10 tenga una separación de A2, es decir que va a haber 5 valores en 0 a 10. Le establezco para que se pueda ver el medidor y para que se puedan ver las etiquetas, y los agrego a la lámina de componentes.
Con el JSpinner igual, el panel de título, el del ejemplo, creo unos spinners. En este caso utilizo un constructor que recibe un parámetro de tipo SpinnerNumModel, que el valor inicial sea 1, el mínimo 1, el máximo 10 y que vaya saltando de 1 en 1, porque si no entonces podría saltar de 2, 4, 6 o 3, 6, 9, etc. En el spinner de minutos también recibe un parámetro de tipo SpinnerNumModel, el valor inicial es 0, el mínimo es 0, el máximo es 59 minutos y se vaya saltando de 1 en 1. El de las siglas va a recibir un Spinner List Model que necesita un arreglo de string. En este caso lo creé de una vez en el constructor, en la posición 0 AM y en la posición 1 PM. Entonces agrego al panel de spinner y también le voy a agregar un spinner vacío. Ahora los agrego a la lámina de componentes. En JProgressBar también panel de título de ejemplos. Al panel de título le agrego el texto, me creo un JProgressBar que el constructor necesita saber si es horizontal o vertical, el valor mínimo, el valor máximo, le establezco con el valor que tenga, le digo que me pinte el texto que le voy a poner en la siguiente línea, que es 75%. Entonces los agrego a la lámina de componentes. En el JTextField creo un textfield con el texto hola por defecto que tenga 10 columnas y los agrego a la lámina de componentes. En el password field igual, creo un password field cuando lo vaya a agregar al panel con texto por defecto de texto y 10 columnas solamente, que no se va a poder ver qué es lo que está escrito. En el JTextArea igual, le agrego en el panel de JTextArea un nuevo objeto con el texto por defecto así, de dos filas y 10 columnas. El JEditor Panel, que soporta visualización y edición de HTML, creo un objeto de tipo Editor Panel, le establezco como tipo de contenido HTML y le pongo un texto de HTML negrita hasta aquí, un italic, un IMG y unos saltos de líneas, un texto con fuente Arial. Entonces podría agregar esto al panel, pero voy a crear un JScroll panel para que se pueda hacer scroll vertical y como parámetro le paso el componente que creé. Los agrego a la lámina de componentes. El JTextPanel, que es una extensión de Editor Panel, proporciona fuentes de procesamiento como texto y estilos. Es otra forma de hacerlo. Me creo un objeto de JTextPanel y para poder establecer estilos voy a tener que establecerle a la clase StyleConstant si es negrita, el background y etcétera, entre diferentes métodos que tiene. Pero como parámetros necesita un attribute set, que en este caso lo creo aquí como simple attribute set, que hereda de él. Le digo true para que sea negrita y como background le digo color.cyan, que es una constante de clase. Entonces, como esto puede generar una excepción, lo rodeo entre un try catch y le digo al text panel me devuelva el estilo de documento, y en el estilo de documento, que es un objeto de tipo style document, tiene un método llamado insert string que necesita por parámetro un entero, el texto y un attribute set que ya lo tengo creado acá. Los agrego a la lámina de componentes. Para el pop-up menú creo un panel, le agrego el texto y me voy a crear un objeto de tipo pop-up menú. Le agrego dos JMenu item y voy a crear un JButton para que se ejecute este pop-up menú cuando haya sido cliqueado. Para eso lo tengo que tener a la escucha. Este método recibe un mouse listener, pero le voy a pasar un mouse adapter para una clase adaptadora y no tener que sobreescribir todos los métodos, ya que solamente me interesa cuando haya sido cliqueado. Cuando haya sido cliqueado, ejecuto el método show de pop-up menú, pasándole dónde se va a mostrar, en la ventana práctica y a una distancia de donde haya sido ejecutado el evento, y tengo que sumarle el X del botón, ya que si no se empieza
desde la esquina superior izquierda de la ventana. Además tengo que sumarle el alto del botón, ya que si no se estaría dibujando desde la esquina inferior izquierda del ratón. Los agrego a la ventana. Para el JMenú establezco un JMenú bar y voy a estar agregándole a este diferentes JMenú. Vamos a crear primero un JMenú 1. Entonces le establezco como nombre menú 1, le agrego un menú ítem, un separador después, creo unos radio button menú ítem que para que estén en conjunto y en relación creo un button group y los agrego al grupo, después lo agrego al menú, creo otro separador y voy a agregar dos checkbox, que en este caso es true para que ya aparezca como seleccionado. Después voy a crear un submenú que voy a agregar al menú 1. Este submenú le agrego otros dos menú ítems y después este menú 1 los agrego a la barra de menú y adicionalmente le voy a agregar otro JMenú que va a estar vacío, lo voy a llamar menú 2. Voy a establecer como menú el que acabo de crear. Para el JOption Panel creo el panel de título y el panel de los botones, ya que voy a ejecutar estos Option Panel cuando se haya cliqueado estos botones de aquí. Entonces cuando se haya cliqueado el botón 1 lo pongo a la escucha. Este recibe una clase que implemente la interfaz Action Listener, pero la voy a crear de una y estableciendo el Action Performer. Entonces cuando se clique este botón voy a ejecutar un Show Message Dialog que necesita una lámina, el texto, el título y un entero que en este caso será correspondiente a los atributos de clase. En este caso opté por el Cancel Option, que es un atributo de clase, para que solo tuviese la opción de cancelar. El botón 2, cuando se clique, voy a ejecutar un Show Input Dialog que me devuelve un string y le voy a pedir, le voy a mostrar introduce el nombre y de título datos. El icono que va a tener es de Information Message y dependiendo de lo que haya entrado lo voy a imprimir en la consola. El botón 3, cuando haya sido cliqueado, voy a ejecutar el Show Confirm Dialog que necesita la lámina, el texto, el título y las opciones. En este caso solamente le puse Yes, No Option. Y también quiero decir que hay muchos constantes de clase que puedo utilizar para configurar esto. Si la opción que es 0 quiere decir que dijo que sí, entonces procedo a ejecutar. Y si la opción vale 1, entonces quiere decir que dijo que no, entonces no ejecuto. El botón 4 lo pongo a la escucha y cuando haya sido cliqueado ejecuto un Show Option Dialog, que es un JOption Panel más personalizado. Y como opciones le digo el por default, que es el OK, y el tipo de texto y el icono le digo que es un texto plano para que no me lo ponga. También recibe otros parámetros que en este caso no los necesito, así que les pongo null. Agrego en el panel de ejemplos los botones y los agrego a la lámina de componentes. Entonces se vería de esta forma: el botón normal, el toggle pero que empieza desde ya presionado, los checkbots, el radio button que solamente puedo seleccionar uno, el JCombo bots, el scroll bar, el slider, el spinner hasta 12, hasta 59, a spinner por defecto, a MPM, el progress bar del 0 a 100, a un valor de 75, el texto que diga 75%, el JText Fill, el JPower Fill, el JText Area, el JEditor Panel con un Scroll Panel, el JText Panel, el Pop-up que cuando lo clico me sale el Pop-up, el JOption Panel 1, el JOption Panel 2, que cuando le diga aquí va a mostrarme en consola lo que haya ingresado, el de confirmar, si le digo que no, me dice que no, y un Option Panel más personalizado. Y el JMenú, que hay dos menús, el menú 2 está vacío y el 1 tiene lo siguiente: la opción de texto, el separador que es esta línea que está acá, los radios, los checkbox y el submenú que tiene las opciones. Quisiera compartirles también otro ejemplo que hice de un ejercicio que nos puso la profesora la clase pasada, creo que el ejercicio 4 si mal no recuerdo,
que tiene que ver con los alumnos. Vamos con las clases modelos. Solamente son estos campos: cédula, nombre, apellido, carrera y nota. Y aquí métodos para obtener y establecer las notas de si son estas o por ejemplo un arreglo. Y una variable estática de máximo de notas, ya que un alumno cualquiera no puede tener más de 3 notas. Eso es una validación que voy a estar utilizando para que no se cree una cuarta nota. Entonces todos estos métodos son para obtener la nota de un parcial, agregar la nota al final del arreglo, establecer una nota, obtener el promedio y obtener el porcentaje. En la sección, que tiene una cantidad de alumnos de máximo 40, un número de la sección y una cantidad de total parciales realizados. Cualquier sección no puede tener más de 40, entonces por eso es estático. El constructor, que necesita el número de la sección, y métodos para obtener y establecer datos. El de obtener los parciales realizados para obtener este variable, para saber el número de esta sección. El método para crear parcial, agregándole una nota a todos los alumnos, y si la cantidad de parciales es menor que el máximo de nota, entonces aumentalo. Para agregar un alumno tengo un temporal, una bandera para saber cuándo debe ser ingresado un alumno por orden alfabético, y si no ha sido ingresado lo pone al final. El de eliminar alumno, un alumnos temporales tiene una posición menor y voy buscando el alumno para cuando lo encuentre se salte un ciclo del for. Establecer la nota para todos los alumnos de un índice parcial, establecer la nota de un alumno según su cédula, saber si hay parciales disponibles en esta sección, saber si existe un alumno por su cédula, saber si existe algún alumno dentro de esta sección, saber si hay cupos disponibles, si es menor al máximo de alumnos, y la clase asignatura, que tiene varias secciones. El máximo que le puse es 99. El nombre de la asignatura, que será objetos y abstracción de datos, el constructor y métodos para obtener y saber valores. En este caso, para saber el número de la sección según su índice, la cantidad de parciales realizados según el índice de la sección, saber cuántas secciones existen, obtener la sección del alumno según su cédula, ya que un alumno no puede estar en diferentes secciones, obtener la cantidad de parciales que se ha realizado en una sección según su número, agregar una sección si no existe, aumentando el arreglo así como hicimos con los alumnos en la sección, y sabiendo si ha sido ingresado, si no, para ponerlo al final. Ya este no es por orden alfabético, sino por orden numérico. Agregar un alumno en una sección 50. Agregar un alumno en el número de una sección si la encuentra. Eliminar un alumno según su cédula. Aumentar el arreglo de parciales de toda una sección. Establecer la nota individual de un parcial de un alumno de cédula N de una sección. Saber si una sección puede realizar más parciales según el número de la sección. Ejecuta el método parcial disponible y devuelve si es verdadero o falso, o falso de por sí. Un booleano para saber si existen algunos en cualquier sección. El método de existe alumno para saber si existe un alumno en cualquier sección. El método si existen alumnos en alguna sección cualquiera. Existe sección es para saber si un número en una sección está registrada, saber si existen secciones, saber si existen alumnos en una sección según el índice, y saber si hay cupos disponibles en una sección según el número de la sección. En la ventana principal yo tengo la asignatura y tengo un ancho y alto obteniéndolo de Toolkit para tener las láminas centradas. Bien, entonces este método pack es para colocarlo en su menor tamaño, y después lo centro con una lámina que tengo aquí extendiendo de JPanel. Le establezco un box layout con una alineación vertical y le digo que tenga un borde de 5 arriba, abajo, en la izquierda y en la derecha. Me creo unos botones y los pongo a la escucha para ejecutar los métodos que tengo en asignatura, sección y o alumno. Para tener la cantidad de unas secciones, cuando se pulsa este botón, lo pongo a la escucha, y si
la asignatura no existen secciones, entonces le digo que la cantidad de secciones son la cantidad de secciones obtenidas con este método, y de lo contrario le digo que no existen opciones con un JOptionPanel. Para inscribir un alumno en una sección me creo un JDialog, y para ponerle un borde 5 en los extremos necesito un JPanel del diálogo, entonces lo obtengo y le hago un casting a JPanel. Me creo una lámina para escribir con un grid layout de 6 filas y 2 columnas. Pongo nombre, campo de nombre, apellido, campo de apellido, carrera, campo de carrera, cédula, campo de cédula, sección, campo de sección, y los botones al final de agregar el alumno y cancelar. En caso de que quiera agregar el alumno, tengo que ponerlo también a la escucha y guardar los datos obtenidos del JTestField y hacerles un casting a las variables correspondientes para mi método de agregar alumnos. Entonces voy haciendo las validaciones y dependiendo de estas le voy pasando un JOptionPanel de si introdujo algo malo, o si un alumno ya está inscrito, o si la cédula es inválida, o si la sección ya empezó las evaluaciones, para que no pueda agregar un alumno en una sección que ya hizo el primer parcial. De todo lo contrario, si quiere cancelar, le pongo diálogo.dispose para que rompa ese diálogo. En caso de que quiera retirar un alumno, es prácticamente lo mismo. Tengo un dialog, le pongo un borde de 5, 5, 5 y 5, el título, una lámina de eliminar de un grid de 2x2. Entonces pongo un JLabel y un JTestField, 2 botones para eliminar y cancelar. Si está seguro de eliminar, entonces me ejecuta la lógica de las validaciones para al final entonces eliminar el alumno en verdad. Pero primero tiene que saber si no existen alumnos, si la cédula es válida o si ese alumno existe. De lo contrario se sale. Para establecer la nota de un alumno tengo el JDialog, la lámina con un grid layout de 4x2, un JLabel, un JTestField, un JLabel, un JTestField y así. Al final los botones de establecer y cancelar. Si está seguro de establecer, pues cuando le haya dado clic en el Action Listener, entonces hago la lógica correspondiente con las validaciones. Si no existe un bachiller, si la sección no ha empezado, si ese parcial es válido, si la nota es válida, etc. De lo contrario, si le da el botón cancelar, se sale. Ahora, para mostrar los alumnos de la asignatura, primero tengo que saber si existen alumnos. De lo contrario, me muestra de que no existen. Pero si el caso de que existieran alumnos, lo que opté por hacer es tener un objeto, un arreglo triple de datos de la asignatura .getDatos. Esto lo único que hace en este método de la asignatura es devolverme un triple arreglo de las secciones .getDatos. Este es un arreglo doble que estoy metiendo en un arreglo en la primera posición. Entonces estas secciones .getDatos es este método que tengo aquí, que también es un arreglo doble, que son los datos del alumno, que es un arreglo. Estoy metiendo un arreglo doble y devolviéndolo. Y el getDatos del alumno como tal, el apellido, el nombre, la cédula, la carrera. Aquí hago un for int empezando desde 4, que es el que viene, hasta notas.length y agregándolo. Y después al final el promedio y su porcentaje. Me devuelvo aquí y todos estos datos van para acá en cada primer posición de este objeto doble. Y después esa sección viene aquí, que es un arreglo doble, y va en la primera posición de este triple. Entonces, ¿por qué yo quiero ese triple? Porque aquí voy a recorrerlo y voy a hacer, como la primera posición corresponde a las secciones, yo voy a crear un JDialog para cada sección. Y dentro de ese JDialog, primero valido si en esa sección existen alumnos por índice. Si existen alumnos, entonces le digo al dialog que su título es alumno de la sección y el número de la sección. El objeto de una posición de los nombres de las columnas será el nombre, el apellido, la cédula de la carrera y las posiciones correspondientes, si parcial 1, parcial 2, parcial 3, o si solamente tiene 2 o si solamente tiene 1. Y al final el promedio y el porcentaje. Este objeto del nombre de las columnas
y el objeto doble que estaría aquí en la primera posición es lo que le voy a pasar a Default Table Model, porque es el modelo de la tabla, para crearme un JTable, que es el que voy a agregar al diálogo con un scroll panel si es necesario. De lo contrario, si no existen alumnos, entonces solamente al diálogo del primer ciclo, que es el que está aquí, le establezco un título con el número de la sección que está vacía y le digo que con un JLabel que no hay alumnos en esa sección. Lo empaqueto y lo pongo en la mitad de la ventana y le digo que es visible. Para crear el parcial de una sección necesito pedir primero el número de la sección y decir si quiere crear o no un parcial. Primero veo si existen secciones, después veo si existe esa sección en específico. Si pasa, entonces veo si tiene parciales disponibles y creo el parcial. De lo contrario, si dice cancelar, se sale. Ahora, si quiere crear una sección, es lo mismo que crear un parcial. Le pido el número de la sección, lo guardo y cuando le dé al botón de crear, verifico si esta sección no existe y la creo. De lo contrario, le digo que ya existe. Entonces, al final lo único que tengo que hacer es agregar todos los botones. Y con este método de aquí, lo centro verticalmente. Y ahora vamos a probarlo. Y hasta aquí el ejemplo, espero que les haya gustado.